Le digo solamente por el apellido, amén. Nuestro pastor René Caldera, denle un aplauso a Dios por la vida de ustedes, de Dios, amén. Dios que usa su vida para adorarnos, amén. Gloria a Dios, amén. Y Dios bendiga la vida de nuestro pastor, amén. Use grandemente su vida, aleluya. Y le voy a dejar el lugar, amén. No sé si va a ocupar fondo de piano o pasamos. Ok, entonces el grupo de alabanza pasamos a nuestros lugares, amén. Que el Señor les bendiga. Lo bueno es que me dice Caldera y no Calvera, ¿verdad? Tome su lugar, por favor, vamos a aprender en la palabra. Quiero pedirle toda su atención. En los años 90 se decía que había ministros sin credenciales y credenciales sin ministros. Hoy hay ministerios sin movimiento y movimientos como este lleno de ministerios. Por eso dele palmas al Señor. Antes de empezar, bueno, bendigo a Dios por la oportunidad, por permitirnos, la pastora Ana Buendía y la pastora Anita, que sabemos en el Señor, les amamos, nos congratulamos con ellos y con cada uno de ustedes que ha hecho posible este evento y por supuesto los 13 años de travesía, donde Dios los ha llevado sin duda alguna a bogar mar adentro, donde están los peces que traen monedas en la boca, porque ese es nuestro Dios. Él nos da peces que traen monedas en la boca. Y agradezco a Dios porque me acompaña mi compañera de vida, Maribel. Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Aunque usted no se goce, yo me gozo porque tengo que gozarme. Y quiero hablarles esta noche ya de algo apremiante. Me quedó muy claro la alabanza que ya no soy joven, porque yo decía, ¿a qué hora se irá a acabar ya tanta alabanza? Yo ya soy joven, los jóvenes dirían más, pero hace 30 años que ya no quiero más. Me explico. Hace 31 años, este 12 de noviembre, cumplo 31 años predicando el Evangelio y el primer trabajo que hicimos fue liderar a los jóvenes. Yo tenía 15 años, obviamente también tenía cabello, pero los años han pasado. Y algo que yo le quiero enseñar esta tarde-noche es de que no importa el orden en el cual aparezcas en el mapa o en el peritaje de Dios, puesto que Él es perito arquitecto, sino que lo importante, lo que resalta, joven, en la sociedad es que nuestra generación tenga ese movimiento rotativo para cautivar en el buen sentido de la palabra, para trastornar, dice la Biblia, las mentes, los corazones de las personas y podamos entonces sí hacer mella en la vida social de nuestra ciudad para establecer el reino de los cielos a través del Evangelio. Ningún movimiento tiene sentido si el punto crucial no es que las personas conozcan el verdadero Jesús de Nazaret, aquel que rompe las cadenas, aquel que hace nuevas todas las cosas. Dígame amén a eso. Ahora, para eso quiero que vaya conmigo solo para abrir un poco el tema. Génesis capítulo 4, verso 4. Si está allí, me dice amén. Y no tengo mucho conociendo a Anita, permítame que lo diga así, pero es una mujer que se le mira de aquí a kilómetros, que ama la obra del Señor. Génesis 4:4 dice así: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Oraremos al final. Note, mi amigo, que Dios no solo le agrada el que lleva, sino lo que lleva también. Es decir, lo que le quiero enseñar esta tarde noche es que es importante el que lleva, porque la Biblia dice que Dios vio con agrado a Abel, pero también vio con agrado lo que llevaba.
De manera que esta generación no solo tiene que engordarse de ministerio, sino que tiene que conllevar lo que Dios le ha dado para que también le agrade a Dios. De manera que si esta generación es una generación llena de ministerio, de movimiento, pero no lleva nada a Jehová, no servirá, sino solo seremos tímbalo que retiñe. Y Dios, mi amigo, no precisa eso. Le tenemos que agradar como movimiento, pero le tenemos que llevarle algo que también le agrade. Y lo que más le agrada a Dios es alma para Él. Provoca fiesta en el cielo, alma para Él. Sí, Señor. Sí, Señor. Yo tengo 31 años ministrando su palabra y he mirado nacer y desfallecer ministerios y movimientos. Pero todo movimiento que lleva almas para el Señor, Él mismo lo hace vigente y latente. La Biblia dice: al que tiene más, dale más. Al que tiene poco, quítale. Darle para Dios es, mi amigo, sustentable. Trabajar para Dios es vida. Darle cosas a Dios es sustentable. No darle nada a Dios es un suicidio. No ocupamos. Alguien dijo acá esta noche que esta generación no precisa ser la importante, sino saber qué darle al importante llamado Jehová de los ejércitos. Ahora, la Biblia dice, mi amigo, que hay cosas que esta generación tiene que entender. Que nosotros, cuando tomamos un punto, una postura importante con la Biblia, podemos mutar términos en la Biblia y cambiar términos en la Biblia. Le voy a enseñar. Juan capítulo 3, verso 16 dice: porque de tal manera ha dado Dios a su Hijo, ¿qué? Unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice unigénito, el único. ¿Estamos correctos en ello? Pero cuando usted y yo venimos al conocimiento del Señor, cambian las frases, porque el unigénito, dice Romanos, se cambia a primogénito, el primero de muchos hermanos. No sé si me explico. Es decir, Él es el unigénito, pero cuando usted viene al conocimiento, usted provoca en la gramática de la Biblia un cambio para no sea Él ya más el unigénito, sino ahora el primogénito, el hermano de muchos, es decir, nuestro hermano. Díganme amén a eso. Ahora, lo que lo quiero llevar es a que nosotros podemos cambiar cosas en nuestra esfera, en nuestro entorno, para beneficio del reino de los cielos. Cuando digo beneficio, no estamos hablando solo de predicar, sino de establecer su reino. Son dos cosas diferentes. Hablar del Evangelio constituye un mandato, porque la Biblia dice ir y predicar, pero establecer el Evangelio produce discípulos, y los discípulos que Dios levanta hace que los músicos no vayan y vengan, sino se queden y reproduzcan a otros. Dígame amén a eso. Son dos cosas diferentes. Que a veces lo que queremos es que algunos se vayan. Escuchen. Ahora quiero hablar un poco de David, pero para llegar a él quisiera hablar de sus raíces, de sus primicias sanguíneas, es decir, de su genealogía. Y tengo que ir a un personaje llamado Obed-Edom, hijo de Boaz y de Ruth, padre de Isaí, por lo tanto abuelo de David. Hay una discrepancia si se refiere al mismo Obed-Edom que al otro Obed, pero parece ser que sí. Es decir, para hablar un poco de David tenemos que ir, mi amigo, a los antecesores. Es decir, esta generación, usted y yo, pudiéramos ser la generación que verá más próxima la gloria manifiesta de Dios. Se dice que posiblemente esta generación sea la que vea los milagros más grandes que jamás nunca se pudo haber visto en la tierra. Por menos de eso usted pudiera aplaudir si le cree al Señor. Si no le cree, no hará nada. Esta generación verá la gloria de Dios, que veremos ver más grande que jamás el ojo haya visto. Señor, mire, cuando digo esto, es de que tengo que ir al personaje de Obed-Edom, el cual tuvo hijos, entre ellos uno, el primogénito, la primicia, llamado Semaías, el primogénito. Y Semaías tiene una intervención ponderosa,
crucial, una primicia en el ministerio. Semaías, aunque era el primero, era alguien, mi amigo, joven, debido al tiempo en el cual estamos hablando. Semaías desempeñó un trabajo ministerial en una crisis política social. Había muerto el rey Salomón y fue entonces que reinó Roboam. Eran un tipo y entraron a un tiempo de crisis política y social. Por ende, cuando hablamos de política en los tiempos de ellos, estamos hablando no de democracia, sino de teocracia. No existía la democracia, el poder de la gente, sino la teocracia, que es Dios quita y Dios pone. Había una crisis. Hoy tenemos una crisis porque Dios nos pone. Nosotros mismos nos ponemos. Por eso van y vienen con los poquitos que tienen. Cuando Dios pone, nadie quita. Había una crisis, quiero llevarlo, joven, porque usted será la parte crucial con el espíritu de Semaías para entrar a una crisis que estamos atravesando, carente de principios bíblicos y riquísimos solo en apariencias. Hay jóvenes que están ministrando el reino de los cielos y no conocen al rey del reino de los cielos. Hay jóvenes que están ministrando en la ciudad, pero no leen Biblia. Y lo más peligroso de un cristiano, mi amigo, es no leer Biblia. Porque todo pasará, menos su palabra. Ahí está lo rentable del Evangelio, en su palabra. Lo sustentable está en su palabra. Ahora, Semaías desempeñó un trabajo ministerial en una crisis política y social. Es decir, había muerto el rey Salomón y fue entonces que reinó Roboam. Era un tiempo de crisis difícil, de mucha crisis. Y Semaías tuvo dos intervenciones muy poderosas. Pese a su edad, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 11, quiero que vaya conmigo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 11. Verso del 1 al 4, si está conmigo, quiero ir un poco rápido. Segundo libro de Crónicas, capítulo 11, verso del 1 al 4, estamos hablando de Semaías, alguien que tuvo dos intervenciones, es decir, en una crisis política social. Escuche que estamos en una crisis política social. Si usted hace un mal comentario, joven, de alguien que tiene tendencias, mi amigo, en su sexualidad diferente, usted puede ir ahora preso. Si usted doctrina con el Evangelio en cuestión, mi amigo, de género, usted puede ir preso. Estamos en una crisis. Lo que le quiero decir, que no es tan importante los eventos, sino el movimiento dentro de los eventos, para que la sangre de Cristo comience a tomar función y podamos establecer y eliminar la crisis en la cual hemos entrado. Hay gente más involucrada en la casa de los famosos que en la casa del rey. ¡Santo! Y que no sé si iba a decir esto, pero los de este lado se me hacen mucho, pero no sé. Estamos en una crisis total, donde antes había carencia de moral, pero ahora hay abundancia de moral. Hay gente llena de doble moral. En los tiempos de Sodoma y Gomorra la carencia era la moral. Ahora tenemos tanta moral que tenemos doble moral. Escuche. Capítulo 11, verso del 1 al 4. Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver al reino a Roboam. Vino pues palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndole: así ha dicho Jehová, no subáis, escuche, ni peleéis contra quién, contra vuestros hermanos. Lo que estaba haciendo Semaías era evitar una fratricida, es decir, una guerra fratricida, una guerra entre hermanos. Escuche, en una cosmovisión bíblica o en una cosmovisión de Dios, que es cosmos todo, una visión de Dios, aparentemente tener muchos eventos simultáneos de jóvenes a la vez es un crecimiento, pero si no nos fusionamos como tal, es una guerra entre hermanos. Aparentemente
que Caín y Abel estaban ofreciendo, pero estaban en una guerra fratricida, en una guerra para bien quien agradaba a Dios. La única forma de poder agradar a Dios es llevarle ofrenda que le agrade. Almas para Él, almas para Él, almas para Él, y otra vez almas para Él. Por medio de eso le pudiéramos dar palmas al Señor. No es un desfile de moda, es almas para el Señor. Es un desfile de talentos, es almas para el Señor. Antes el texto se ocupaba para la gente adulta. 5 maridos has tenido y el que tienes es tuyo. Ahora se ocupa así. 5 novios has tenido y el que tienes no es tu novio. Aplica también para jovencitos. 5 novias has tenido y la que tienes no es tuya. ¿Se murieron esos sospechosos de ese lado? Escuche, cuando el joven entienda lo que dije al principio, que usted puede ser, valga el término de la pastora, el parteaguas de esta generación, usted entenderá, mi amigo, que Esther, Hadasa, no era ella quien creía que estaba hermosa, sino el rey. Por eso la llevó, no se sobrevaloró. Es decir, esta generación cree que está dotada, aunque no crea que Dios la ha dotado. Necesitamos, y cuando digo necesitamos, es que necesitamos una generación que entienda que hay una guerra entre ministerios de figurar en una plataforma donde ya tenemos uno grande. Jehová de los ejércitos es el grande. No necesitamos otro personaje. Ya tenemos uno. Jehová es el grande. Basta ya de desfilar ministerios corporativos a cosas que no son del reino. No estoy diciendo que venga desalineado a la casa del Señor, estoy diciendo que venga con almas para el Señor. Estoy diciendo, Anita, que despertar a los valientes tendría que despertar almas que están dormidas en un estupor de pecado. ¿Sabe por qué yo estoy aquí? Porque alguien se fue a evitar una guerra donde pudiese entonces eliminar mi vida. Yo tenía 14 años cuando vivía en un chongo. Los que conocen de la calle saben que es un chongo, un picadero. Y ahí llegó el evangelio a mi vida tras traer una bolsa de resistor en la mano. Y llegó el evangelio y han pasado 32 años y 31 predicando, porque la palabra del Señor tiene poder y no vuelve vacía. Esto es despertarnos de la vida. Esto es cambiarnos. Esto es hacer algo que la ofrenda que hacemos tenga sentido y razón de ser. Escuche, Semaías tuvo esa intervención para evitar una guerra entre hermanos, pero la segunda intervención que tuvo es que evitó la destrucción de Jerusalén. No estamos lejanos a eso, porque Jerusalén representa nuestro entorno. No hace mucho estuve yo en un lugar predicando para jóvenes. Yo no sé, a lo mejor me tilda usted de anticuado, de obsoleto. El púlpito de ese lugar era un barril, simulando el barril del Chavo del Ocho. Y yo dije que yo fuera un Ramón. Y los que somos predicadores de cepa, los que entendemos el ministerio del predicador, entendemos que esta cosa no es un pedazo de madera, sino loma de picheo, donde puedes dar una palabra que cambia la vida de las personas, pero hemos estado perdiendo el entorno de Jerusalén. Y yo creo, joven, que reformarse, porque entiendo que esta generación trata de reformarse, pero yo he leído reformas desde Knox, Calvino, Wesley, el mismo Lutero, y nunca adulteraron, sino cuando ellos se reformaron, trajeron el evangelio a lugares donde nadie los podía traer. Lo que quiero decirle es que si esta generación se reforma, tiene que tener consecuencias de reforma, que es libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Te quiere reformar, no hay almas para el Señor, no hay almas para el Señor. Hay una reforma maravillosa en la Biblia con Josué. La Biblia dice que le había dicho a Moisés que pasara el Jordán, mas sin embargo no lo pasó.
Mas sin embargo, la Biblia dice que Jehová le dice a Josué: Josué, pasa este Jordán. Tal parece que la gramática evangélica, la gramática de la Biblia está mal, porque debió haber dicho pasa el Jordán. Cuando se dice pasa este Jordán, se entiende que hay más Jordanes, pero no. La palabra Jordán tiene una, mi amigo, connotación en tu etimología hebrea que significa, mi amigo, remozar. Y remozar significa en una connotación latina reformar. Lo que le está diciendo Jehová a Josué: Josué, quiero que te reformes. Quiero que quites cosas obsoletas. Ahora, reformarse no es modernizarse. Reformarse es dejar lo que no ha funcionado. ¿Sí me explico? Hay cosas que no han funcionado. Por ejemplo, jovencito, ver tu futuro en el horóscopo no ha funcionado ni funcionará. ¡No va a funcionar! Escuche, mas sin embargo, Jehová le dice a Josué: quiero que pases este Jordán, quiero que te reformes. Y cuando yo veo la reforma de Josué en la parte de Jehová, lo que estamos diciendo es que Josué entiende que en él entra un espíritu vanguardista, porque cuando era Moisés, Jehová le dijo a Moisés: para donde quiera que tú vayas, vas a tener que seguir por la noche una columna de fuego y por el día una nube. Me tienes que seguir. Pero cuando viene la reforma con Josué, le dice: Josué, a donde quiera que tú vayas, Josué, yo iré contigo. Hay una reforma. Me gusta, Josué, lo que haces. Eres intrépido, atrevido, pero eres alguien que entiende la reforma. Porque Josué estaba reformado, pero también se quitaba las sandalias de sus pies, porque el lugar que pisaba, santo es. Reformarse no es modernizarse. Reformarse es tener dividendos para el reino de los cielos. ¿Qué dijo? Miren, hace algunos años un joven que Dios estaba usando, creo que todavía lo está usando, vino para conmigo y me dijo: pastor, quiero hablar con usted porque parece ser que mi pastor y mi copastor no están contentos por lo que Dios está haciendo conmigo, porque Dios me está usando, sacando demonios y usted sabe, sanando enfermos y demás. Tal parece que están enojados conmigo. Y yo conocía la problemática: no están enojados contigo, yo te voy a enseñar. Porque tú haces lo más difícil y lo fácil no lo haces. Tus locuras están bien, pero no están justificadas. Te voy a decir por qué. Porque un día Jesús hizo una locura, válgame el término, con la higiene. Había un ciego e hizo lodo con saliva. Adulterando la ley de la higiene, le puso el lodo que hizo con lodo, con tierra y con saliva, lo puso en los ojos y el ciego sanó. Es una locura. Pero cuando se llegó el tiempo de pagar diezmos o de pagar impuestos, pagó impuestos. Y tu jovencito solo hace locuras, no paga diezmos. Mira, porque ya trataron todos dos, menos la que está ahí conmigo. Tú puedes hacer todo, pero si no eres fiel, no funciona. Puedes, ahora recuerda, tú no sanas a nadie. Escúcheme, su palabra dice que ella no respalda a los individuos. Ese es un error. Ella se respalda a sí misma, puesto que su palabra no puede ser vacía. Y en una de las cartas de Pablo dicen: algunos predican por envidia, otros por dinero. Lo posible es que sea que el nombre de Dios sea predicado. Lo que quiere decir que Dios no respalda en su palabra a los que hablan de su palabra, sino su palabra. ¡Gloria a Dios! Ahora, regresando al tema en cuestión, escuchen. El segundo, o la segunda intervención que hizo Semaías en el segundo libro de Crónicas, capítulo 12, del verso 1 en adelante, dice: cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová. Escuche, cuando Roboam estableció su reino, consolidó, se sintió seguro, ¿qué hizo? Hay un problema con esta generación. Cree que porque tiene talento se puede alejar de Dios. Cree que porque ora por los enfermos puede dejar de hablar con Dios. No es más importante orar por los enfermos, sino es más importante hablar con papá. Eso es más importante. Esto es poderoso. Necesitamos que más predicación, más presencia. Cuando el rey Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Escuche, nos tiene que quedar claro, jovencito, que nosotros no somos influencers, sino influencia de un mundo pecaminoso. Es decir, dice que cuando Roboam se dejó de la ley de Jehová, no solamente él, sino a todos los que incluía, también se apartaron de la ley de Jehová. Escucha, jovencito,
Cuando tu universidad, en tu preparatoria, en el entorno en que te mueves, tú haces algo que no es de Dios, tarde que temprano te lo van a demandar aquellos que están en tu entorno, en tu lugar donde te desarrollas como tal en una sociedad. Sin embargo, si tú te mantienes diciendo, sea el nombre de Jehová bendito, van a venir a ese lugar a alabar y glorificar el bendito nombre de Dios. Y entonces estaremos despertando valientes que estaban dormidos. Mire, recién veníamos para acá. Ahorita hay otro evento simultáneo también en una confraternidad de nuestro grupo de Hispam. Y los bookies, decimos nosotros los bookies, es un término de Sonora, los niños, los jóvenes de nosotros, iban, y entre ellos una amiguita de los bookies, de los muchachos, que solo era eso, amiguita. Y entonces, hablando yo, Maribel y su servidor, dijimos, oye, y Monse, no, Monse ya se convirtió. Monse ya está en el asunto, me explico. Primero tenían que llevarla, ahora llega sola, porque está siendo influenciada por personas que adoran el bendito nombre del Señor. Ahora, estoy a punto de terminar. El primer punto son 32. Yo tomé cuenta que duramos 1 hora con 20 en la alabanza. Entonces, para ser congruentes, necesitamos durar lo mismo. ¿Te parece? ¿No les parece? Escuchen. Ahora, ¿qué significa Semaías? Escuchen, al que Dios escucha, al que Dios atiende. Semaías significa al que Dios escucha, al que Dios atiende, porque intervino él. Intervino no porque tenía más talento, sino porque tenía intimidad con aquel que puede resolver todo. Escúcheme, los problemas que te platica tu amiguita en la preparatoria de la universidad, aquellos problemas donde te he dicho estoy a punto de quitarme la vida porque mis padres se separaron, eres tú el espíritu de Semaías que puede intervenir porque tienes diálogo con papá y papá hace nuevas todas las cosas. Eres tú, una cosa diferente. No hay hijo que Dios, mi amigo, deje de lado, no lo atienda. Escuche. Significa al que Dios escucha, al que Dios atiende. Ahora, ¿de dónde salió Semaías? Este primogénito, esta primicia, salió de este personaje llamado Obed-Edom. Y Obed-Edom significa, como tal en su nombre completo, fiel, adorador, siervo, servicial, porque son dos cosas diferentes, siervo y servicial. Siervo, servicial, y tiene como connotación el todo para Dios. Significa esto, el nombre completo, fiel, adorador, siervo, servicial, y tiene una connotación que es el todo para Dios. Si esta generación viniese de un antecesor donde todo era para Dios. Hay un término en el hebreo que significa corondeo, todo para Dios, Dios en todo. Nada se sale de la órbita de Dios. Ahora, esta generación debe de entender, para ponernos abusados, de que estamos arrastrando quizá no maldiciones, pero malas decisiones de nuestros antecesores, de nuestros padres. Porque si fuéramos tenido un hombre como antecesor como Obed-Edom, tendrían que haber salido Semaías. Mas sin embargo ahora estamos batallando con una naturaleza pecaminosa en nosotros, pero podemos rectificar porque la sangre de Cristo sigue vigente hoy, mañana y siempre, y por eso podemos decirle: Padre, estamos en el asunto, podemos darle vuelta a la página y hacer nuevas todas las cosas en tu nombre. Obed-Edom significa en su nombre completo fiel, adorador, siervo, servicial, y tiene la connotación que es el todo para Dios. Por eso mi amigo produjo un Semaías que tenía la capacidad de intervenir. Ahora, desglosando el nombre Obed-Edom, Obed significa almuerzo, provisión. Y cuando yo escucho esto, decía al principio que quiero hablar de David, pero tendría que empezar con sus antecesores, que es Obed-Edom. Y Obed significa almuerzo, provisión. Y viene a mi vida cuando la Biblia dice que el padre de David manda a David a llevarles, mi amigo, tortas de queso a sus hermanos, porque se supone que sus hermanos están peleando contra un gigante.
Y cuál sorpresa que cuando llega David no están peleando sino temblando de miedo. Cuando usted no gana un alma está temblando de miedo. Porque hay gigantes de esclavitud. ¿Sabe qué dice la Biblia? El reino de los cielos sufre violencia. ¿Y qué más? No dice valiente, dice violentos. Porque hay una violencia entre el bien y el mal. Y cuando usted predica el evangelio, viene paz y quietud a las vidas. Por eso la violencia cesa dentro de nosotros. No le ha tocado decir a usted, jovencito, nomás porque soy cristiano. Es una violencia entre el pecado y Dios en su vida. Ahora, Obed significa almuerzo y me viene a mi vida David cuando lo lleva y manda su padre llevar comida. Y cuando ve la situación para con David y ve la situación para con sus hermanos, los cuales eran propicios para pelear, entonces David se da cuenta que él no es quien fue a llevar lonche, sino que él es el lonche. David no llevaba provisión, él era lo que Dios había proveído para pelear y para reinar. Él era la provisión de Dios. Tenemos una generación que se deslumbra con ministerios jóvenes, porque traen zapatos Papi Chan, porque traen carros nuevos, porque tienen 36,000 seguidores en redes sociales. Pero no nos mandó Dios a seguir seres humanos, nos mandó Dios a ser la provisión del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú también puedes ser usado, tú también puedes ser aquel que Dios use para llevar provisión y ser la provisión de Dios. Por menos de eso podemos palmearle al Señor. Él es la provisión de Dios, Él es la provisión de Dios. Porque al final los que aparecen en el templete están temblando de miedo, como los hermanos de David, porque se ocupa alguien como David que entienda que tiene un propósito aquí. Amén. Gloria a Dios. Hay un hombre que me gusta mucho uno de sus videos donde es cantante, no sé si es Brunet o alguien. Y viene un jovencito para que se tome una foto para con él, como si fuese un artista. Y pude ver en su corazón y en sus ojos que le dolió, porque él no estaba produciendo lo que tendríamos que producir los ministros. Y él dijo, ¿quién te enseñó que yo tengo que tomar una foto contigo como si fuera un artista? No solamente me puedo tomar una foto contigo, podemos ser amigos porque somos hermanos en Cristo Jesús, porque no soy más que tú, somos seres humanos. Pero tenemos un puñado de ministerios jóvenes que se creen la última Coca-Cola en el desierto, y ni siquiera Coca-Cola son Big Cola, son chapas corrientes vulgares. Porque cualquier ministerio que se siente inalcanzable no es ministerio de Dios. Amén. Nunca Dios se alejó de la tierra y de las personas, siempre fue accesible. Pero tú, esta generación, hemos provocado a personajes inalcanzables. Recién estuvimos, Maribel y su servidor, en un campamento donde nos tocó llevar la comida, y un predicador ahí, jovencito, no sé si predicó bien o mal, no lo sé, pero lo que sí es que venían como 5 muchachitos diciéndome, la comida del predicador, no me dejaban, y le querían, digo, que haga fila también. ¿Sí me explico? Porque aquí no charoleamos, no charoleamos. Porque somos iguales todos. No por eso me dejan al último de la comida. Pero no charoleamos. Ya tenemos uno grande. Él es el grande. Jehová de los ejércitos. Él es el grande. Entonces le dije al jovencito, dígale de parte de mí que tengo autoridad, que haga fila o se espere. Y pues se tuvo que esperar. Y no siendo grosero ni mucho menos, a donde quiero ir es que nuestros ministerios tienen que provocar que no hay lugares poderosos para personajes. Amén. Que Él es el grande. Amén. Escuchen. Me perdí por tener que empezar de nuevo. Escuchen, Obed significa almuerzo. Edom, rojo, en hebreo es decir, de tez o pigmentación pelirroja. Eso significa Edom, alguien rojo de pigmentación en su piel rojiza, es decir, pelirrojo.
como Esaú, lo cual no era socialmente bien visto. No contaba con nada de crédito ni de acreditación en su persona, pero su piel era también nombrada piel de cordero, piel de primicia. Y tengo que situar a un personaje que su fisonomía, su forma, porque le decían rey, y parece ser que su fisonomía no tenía nada que ver con un rey, puesto que no tenía corona. No era acreditado como rey. Los fariseos no podían sostener lo que los demás decían, porque ni siquiera él lo decía. Mas sin embargo, tenía piel de cordero. Esta generación tiene todo, solo le falta piel de cordero. Tiene todo para ver la gloria de Dios, solo no tiene algo que tienen los que tienen piel de cordero: compasión. Tienen mucha pasión, pero no tienen nada de compasión. Y sin compasión no hay pasión. La pasión de Cristo, no me refiero a la película, tuvo que ver con compasión. Siempre Jesús en sus frases con tintes rojas decía: y tuvo compasión de ellos. ¿Qué es la compasión? Explico. No hace mucho, o quizá mucho, yo subo a un autobús para viajar de Sonora a Baja California a predicar, y me subo a un autobús, y en el autobús viene una mujer a un lado donde me tocó a mí: llore, 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 llore. Y obviamente me entró el espíritu de, usted sabe el espíritu que nosotros los cristianos de saberlo todo. Le llaman chisme, no sé si no sé, pero todos quieren saberlo. Cuando no, ¿a poco no? Cuando pasamos a un lugar que están construyendo, ¿por qué van a hacer ahí? Y ahí no vamos a quedar con un problema porque no ponemos el ¿qué van a hacer ahí? ¿Sí o no? Ya sabemos qué van a hacer. No, ¿qué más van a hacer? No. Entonces me subo al autobús y esta mujer llora y llora. Y cuando logro concentrarme le digo: Dios, pues ¿qué está pasando? ¿Por qué llora? Y entonces el Señor comienza a ministrarme, toco la mano de la mujer y comienzo a ministrarle como si se le hubiese muerto un hijo, y comienzo a ministrarle, pero comienzo a tener una visión personal, donde uno de mis hijos, mi hijo menor, es decir, en los varones, lo veo tendido en un ataúd muerto, mi hijo Abdel muerto, y comienzo a sentir el dolor que la mujer está sintiendo, y comienzo a sentir compasión, porque compasión significa sentir un poco de lo que los demás están sintiendo. Y entonces comienzo a ministrar, la mujer deja de llorar y dice: ¿cómo supo usted eso? Entonces tuve que decir que Dios lo sabe todo y que era la parte precisa. Podemos tener todo, pero si no tenemos piel de cordero, no sirve de nada. He estado asombrado por ministerios que han crecido rápidamente en la música, en la alabanza, en la predicación, y obviamente porque Dios dota de dones y talentos, pero nunca he visto nadie que sea sustentable por los dones o los talentos, sino por la devoción y la compasión a los demás, que solo Dios la puede dar. Y la única forma de haberlo visto eso es a través, mi amigo, de los frutos. Amén. Hay gente que sirve su palabra y no entiende su palabra. La Biblia dice: límpialo adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Lo que quiere decir que lo que está diciendo: limpia tu vida, porque tú eres el vaso que yo voy a usar para dar agua que brota para vida eterna. Límpiate de adentro y de afuera. Hay ministerios juveniles que tal parece se sienten necesitados de ser la necesidad de los altares. Mientras que esté Jehová, estamos completos. Ya si te quieres apuntar, eso todo. Gloria a Dios. Hace muchos años, siempre hay tiempo. Apenas llevo 20 para una hora 20 que duraron ustedes. Hay puras batallosas. ¿Dónde cree usted que nosotros vamos a bailar esas? Delegadas. Apenas se está quedando el dolor de la cochopera cuando Cristo no está muerto. ¿Cómo le digo a la otra que tiene la misma edad? Todavía seguimos en el mundo. No, yo se atreve a decir: ¿quieres más? No sé quién por allá fue insensato, dije: más. No, y estoy seguro que ni ofrendó, que quitó.
le quiero enseñar que usted no sea el primero no es importante, porque usted puede ser el número 2, pero el mejor número 2 de la iglesia de Dios. Amén. Usted no necesita ser el número 1, el popular. Usted puede ser el número 3, pero el mejor número 3 de la historia. No necesitas aparecer. Cuando nos tocó la cocina en el campamento, Dios dio una palabra para ministrar a las hermanas, para decirles, no somos lo que Dios no ocupa, sino somos parte de lo que Dios ocupa. Y me encontré en Corintios donde Pablo dice, y entre ellos están los que hacen milagros, los profetas, los pastores, y todos los grandes, pero entre verdad dice, y también los que ayudan. Porque no necesitas ser ni afanarte para ser el número 1. Tenemos una generación frustrada porque no aparecen en el altar. Quiero decirte una cosa, no todos los que aparecen en el altar aparecen en los ojos de Dios. ¿Quieres aparecer en el mapa de Dios? Ten intimidad con Dios. Te dirá, yo sé los pensamientos que tengo cerca de vosotros, pensamientos de bien. Tendrás la mente de Dios ocupada pensando en mí. Y no tú pensando en aquella que ni caso te hace. Me voy a perder los pendientes. Escuchen, tuvo más hijos Obed-Edom. El siguiente Ovni, que significa fuerza o oración. Quizá no seas el que aparece, pero quizás sea el que oras para que Dios aparezca. Nunca, escúcheme bien, en mis 31 años había oído que un departamento o un movimiento juvenil tuviera entre ellos alguien con intercesión. Porque eso no se lo dejamos a los viejitos o las viejitas, ¿verdad? Sí. Que la oración tiene que ver con la conjugación de orar y accionar. No solamente de orar, sino accionar. Frente a la iglesia se cuenta que estaba en un cuburio, un lugar de mala muerte, y convocaron a la iglesia para orar. Y bendito Dios, que al otro día el lugar amaneció quemado. Y después de eso llegó la viejita de la oración y le preguntaron, hermana, ¿vio que estaba quemado el cuburio? Dios no contestó. Claro, le dijo, ¿y usted qué hizo? Le eché gasolina. Porque la fe sin obras es muerta. Gloria a Dios. Otni, que significa fuerza, oración. El segundo hijo, Rafael, al que Dios ha sanado por consecuencias de la guerra. Este me gusta. Rafael es aquel que significa el que Dios sanó en la guerra. Ahora, ¿a qué se dedicaba Rafael? A sanar heridos en la guerra. A esto le llamamos restauración. Aleluya. Esta generación puede tener todo, pero si no tiene el ministerio de la restauración, no son nada. Hay hombres de guerra que cayeron en la guerra y necesitamos levantarlos en el nombre de Jehová de los ejércitos. En Estados Unidos, cuando un veterano de guerra cae y pierde un miembro o una pierna, lo condecoran y le cubren la vida por siempre, llamándolo veteranos de guerra. En la iglesia, cuando un soldado de Jesucristo cae y pierde un miembro, quizá la esposa, los hijos, en vez de condecorarlo como veterano de guerra, lo expulsamos de la iglesia, como si la iglesia fuera tuya. Lo mandamos al infierno como si el infierno fuera tuya. Tienes cara que eres dueño, pero no es tuyo. El Señor nos mandó a dar una buena noticia. No te metas en detalles que no son los tuyos. Habrá jóvenes que se van y regresan. Quizás se van sin tatuajes, regresan con tatuajes. Pero la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Rafael, el que sana a los hombres de guerra. Quizás no es el único uno, pero puede ser Rafael en la obra de Dios. Obed, otro hijo, a nuestra provisión. El Sabbat, el que Dios da o dota. Eliú, Dios es mi luz. Semaquías, Dios sustenta. Es decir, no necesariamente tienes que ser Semaías. Puede ser el número 2, puede ser el número 3, pero sea alguien en la obra de Dios, sustentable, rentable, almas para el Señor. Todo lo que le he dicho, jovencito, todo esto es para llegar a David, el cual no era el primogénito, sino el menor, según 1 libro de Samuel, capítulo 17, versos 17 y 18.
Con esto termino. 3 etapas de David para derrotar al gigante. 3. Para ser primicia, para ser esa parte fundamental, aunque no era el primogénito, sino el menor. La primera era pastor de ovejas. ¿Qué significa? Compasión, empatía, sensibilidad, amor, bondad, misericordia. ¿Quieres tener resultados? Tienes que tener un corazón pastoral. Tienes que tener empatía, misericordia, compasión. Esta generación debe ya, mi amigo, de ser partícipe de lo que Dios ha dotado en una ejecución, no en una especulación de lo que Dios ha dado. Mire, son términos. Ahí disculpe que me esté limpie la cara, lo que pasa es que ya no tengo retenes y me ven. Escuche. Yo he escuchado y he leído que dicen, porque son términos pegajosos, dice, ¿cuántos están expectantes de lo que Dios hará? He usado ese término. Los que conocemos al Señor no estamos expectantes, estamos asertivos. Porque leemos la Biblia y sabemos lo que Él sabe hacer. Porque Él no es un adivino para no saber qué es lo que hace. ¿Sabe qué es lo que hace? Sana enfermos, liberta esclavos, da vida a los muertos, transforma jovencitos, generaciones y demás. Ahora, lo primero que hay que hacer es ser o tener un corazón pastoral, que significa compasión, empatía, sensibilidad, amor, bondad, misericordia. Lo segundo, o segunda etapa de David, cazador de fiera. Sea oso o sea león, tenemos que ir. Tenemos que tener un corazón, mi amigo, de guerrero, no suicida. Hay gente, jóvenes que oran. Miren, no hace mucho, mi amado fue a un lugar, a un evento, y mi consejo es que no te pongan la mano. Está apto para poner mano, no sé si me explico. Dios guarda mi cabeza y chamucada la cara. Y en un campamento que fui yo, de repente, todos los jóvenes poniendo mano. Digo, ¿sabrá dónde la traía la mano y dónde poniendo mano? Puede ser. No es así. Alguien dijo esta noche, esto no es un juego. La realidad es que no es un juego. Esto es un asunto de vida o muerte. O nos salvamos o nos perdemos, pero precisamos tener que entender que esta es la obra de Dios. De manera que David, mi amigo, David tenía como parte de sus etapas la segunda, que era ser un hombre, mi amigo, que pudiese ser cazador de fieras, que pudiera entender ahora cómo fue que se hizo cazador de fieras. Por la compasión y la empatía a las ovejas. Lo segundo, porque no eran sus ovejas. Las ovejas que le dieron, las mismas entregó. Por eso nunca hubo un déficit. Tipo y figura de Jesús. Jesús, cuando le llaman a cuentas, dice: Señor, todas las almas que tú me diste, los discípulos que tú me diste, aquí están, excepto el hijo de perdición. Sentido de pertenencia. Si Dios te permite traer un joven, no para ti, sino para el reino. No seas tú quien lo corra cuando le andes echando pitos a otra. Aleluya. Ya no quiso congregarse. No, lo que no quiso es contigo, quiso con no, no era de Dios. Claro, todas las almas son de Dios, lo que no era para ti. Si les pudieron a ganar ustedes. Lo tercero y termino. Tercera etapa, guerrero en batalla. Él estaba muy a gusto con las ovejas. Pero cuando lleva lonche, se recuerda que también tiene piel de cordero. Y no pudo ver que el pueblo de Dios estaba temblando de miedo ante una persona. Y entonces se llenó de capacidad de guerrero y peleó la buena batalla, usando el término más poderoso que esta generación puede usar. Tú vienes con piedras y palos a mí. Escuche, hay ministerios que el diablo se burla de ellos porque solo llevan piedras y palos a la batalla.
quieren ganar batallas con el mismo texto, quieren ganar batallas con la misma frase, y no se puede ganar batallas así. La única forma de ganar batallas según la Biblia es en el nombre de Jehová de los ejércitos. Quiero que se ponga de pie, jovencito o jovencita. Queremos rápido orar por usted. Mire, a veces a nosotros los que ya somos adultos, o de la vieja guardia, nos es un poco más difícil comprenderles y entender. Pero lo que sí estamos seguros es que todas las etapas que tú has vivido, nosotros ya las vivimos. Y quizá ahora vemos